Hola, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de Noé. Sé que muchos sabrán que la historia que está en el Génesis bíblico acerca de este personaje, el diluvio, el arca y toda esa historia que de muy pequeños nos han contado, saben que no es original del documento bíblico. Muchos otros siguen creyendo y pensando que esta es una historia propia de este libro que gran parte de la humanidad considera sagrado. Hoy vamos a hablar de el origen de esta historia, ¿no? De dónde proviene esta historia de Noé, quién es este personaje, realmente existió y qué fue lo que realmente ocurrió. Vamos a estar charlando de eso, pero cuando uno investiga, quiere profundizar e ir al origen de esta historia, obviamente aparece la tradición sumeria, ¿no? Las tablillas sumerias, toda la historia de la antigua Mesopotamia y los dioses Anunnakis. Esta historia del diluvio está relacionada completamente con el legado de los Anunnaki en Sumeria. Entonces, cuando queremos hablar de Noé, profundizar en esta historia, ir al génesis de esta historia, donde salió, nos encontramos con un nombre. Y ese nombre es Ziusudra, el misterioso Noé sumerio del poema de Gilgamesh. La versión de Noé en la antigua Sumeria es Ziusudra. Pero ¿qué ocurre aquí? Que la historia sumeria es mucho más antigua que el Génesis. Por lo tanto, el Génesis adoptó esta historia o plagió esta historia, utilizó esta historia, la adaptó al legado del pueblo hebreo y obviamente se cree que es original del Génesis y la historia hebrea. Pero ya se ha denunciado en muchas ocasiones que muchas de las historias que están en el Génesis no son originales del pueblo hebreo. Son de otras culturas, de otros pueblos que ellos tomaron, adaptaron para de alguna forma darle una historia épica e importante a todo el legado hebreo desde aquellos tiempos, desde hace unos 5.000, 6.000 años al pasado. De esa forma, el pueblo hebreo tendría una historia bastante llamativa, ¿no? Llena de mitos, leyendas, epicidad, llena de héroes que marcaron la historia de este pueblo y de ahí en adelante la historia humana. El tema de Noé como aquel personaje perteneciente a este mismo linaje, ¿no? A los ancestros de esta raza hebrea, pondría a este pueblo, sin lugar a dudas, como ese grupo o núcleo social escogido por un Dios. Gracias a que eligió a Noé y su familia para sobrevivir, es que la semilla humana se pudo preservar. Y como vemos, se genera todo un halo de santidad en torno a esta historia, ¿no? De este legado, de esta raza. Pero bueno, esto como a modo de introducción, para contextualizar un poco, vamos a hablar entonces de la historia sumeria de Ziusudra. Ya lo último vamos a tocar otro documento para entender qué fue lo que ocurrió realmente. Ziusudra, el misterioso Noé sumerio del poema de Gilgamesh. En algún texto es mencionado como hijo de Ubartutu Ubaratutukin, pero por otras fuentes se podría conjeturar que es su abuelo. En otro libro, su padre es Sukurlam, que también es traducido como Shurupak, similar al nombre de la ciudad en que vive Utnapishtim. Sukurlam aparece como padre de Ziusudra. Ziusudra sucedió a su padre Sukurlam como rey de Shurupak. En otro texto, Utnapishtim escribe a su hijo Ziusudra y también se refiere a él como hijo de Ubartutu. Por lo tanto, no está claro si Ziusudra era el mismo, su hijo o su hermano, en el caso que hayan sido ambos hijos de Ubartutu. Utnapishtim, y también conocido como Ziusudra por sumerios y Atrahasis por acadios, es un personaje presente en el mito del diluvio mesopotámico, siendo además el sabio al que recurre el héroe mitológico Gilgamesh para poder encontrar la inmortalidad en el poema de Gilgamesh. El nombre se compondría de los elementos Ut y Napishtim. Hasta ahora no se ha podido encontrar una explicación satisfactoria para el primer elemento, aunque en otras inscripciones se presenta como un sumerograma cuneiforme que se leería Ut-Si, siendo Si la representación sumeria para vida. El segundo elemento es del babilónico antiguo acadio. En el caso nominativo sería Napistum y significa aliento y por extensión vida, derivado de la palabra consonántica napushu, que respira.
En el caso genitivo, este segundo elemento sería un compuesto de la vida. También hay una ortografía alternativa del nombre como Utana-Ishtim en la antigua versión babilónica de la tablilla 10, fragmento Meissner. La omisión del signo ahí puede ser un error del escriba, de lo contrario el nombre significaría el que funda la vida o el reposo Na de los hombres Ishtim. La leyenda del diluvio mesopotámico es un episodio del poema épico de la epopeya de Gilgamesh. Cuenta la leyenda que hubo una época en que los dioses vivían junto a los humanos en la ciudad de Shuruppak. Estos decidieron un día acabar con la raza humana con una inmensa inundación, pero Ea tuvo piedad y a través de las paredes de la choza de Unapitzin le dio la orden de destruir su casa, construir un barco y subir a todas las especies vivientes conocidas. La tierra fue asolada por una tempestad que duró 6 días y 6 noches hasta que el séptimo todo se calmó. Unapitzin se asomó desde su barco y vio cómo toda la humanidad se había convertido en arcilla y cómo en el paisaje solo emergía el pico del monte Nisir, lugar donde estaba posada el arca. Después de una semana, Unapitzin soltó una paloma que volvió. Después soltó una golondrina que también volvería. Por último soltó un cuervo que no volvió, indicando a Unapitzin de que las aguas habían bajado, ya que el pájaro había encontrado un lugar donde posarse. Solo entonces salió del arca, hizo una libación y quemó como ofrendas cañas y maderas de cedro y mirto. Al fracasar el plan del diluvio ideado por Enlil, este se enfureció y se quejó a Ea. Pero Ea defendió su causa y la de los hombres de tal forma que Enlil se emocionó y bendijo a Unapitzin y su mujer, las cuales, según palabras de Enlil, desde ese momento serían semejantes a los dioses. El poema de Gilgamesh no cuenta las causas de este diluvio, pero de las muchas versiones mesopotámicas que hay de este relato existe una, la Atrahasis, que sí nos narra dichas causas. Al parecer, antes de la existencia del hombre, los dioses trabajaban la tierra, pero esto les costaba mucho y se quejaban hasta el punto de que algunos llegan a rebelarse. En este momento, Ea propone la creación del hombre para que realicen el trabajo de los dioses. Primeramente se creará un hombre y posteriormente 14 más, 7 hombres y 7 mujeres. Sin embargo, la humanidad comenzó a multiplicarse y el ruido que hacía era cada vez mayor, de tal forma que Enlil no podía dormir. Intentaron reducir su número con una epidemia y con una sequía, pero ni de esta manera conseguían los dioses reducir notablemente el número de hombres. Como último recurso, se decidió convocar el diluvio. Ziusudra es un héroe de la mitología sumeria, protagonista del mito sobre el diluvio universal encontrado en una versión más antigua en una tablilla hallada en Nippur. El mito relata cómo los hombres habían cansado a los dioses con su comportamiento y sus ruidos, por lo que estos deciden destruirlos enviando un diluvio. Enki, que había sido el creador de los humanos, según el texto de Nippur, después que An, Enlil, Enki y Ninhursag hubo creado al pueblo de las cabezas negras, se apiada y comenta que no desea la destrucción de los humanos. Yo no quiero la destrucción de mi raza humana, decía Enki. Para Nintu quiero atajar la destrucción de mis criaturas, haré retornar a las gentes a sus establecimientos, construirán ciudades en todos los lugares y haré que su sombra sea apacible. Luego pide a Ziusudra que cree una embarcación y se refugie junto a las distintas especies de animales hasta que pase el diluvio. Ziusudra oyó a su lado la voz de Enki, estando de pie en el lado izquierdo del muro. Junto al muro, yo te diré una palabra, escucha mi palabra, presta oído a mis instrucciones. Un diluvio va a inundar todas las moradas, todos los centros de culto para destruir la simiente de la humanidad. Tal es la decisión del decreto de la Asamblea de los Dioses, tal es la palabra de An, Enlil y Ninhursag, la destrucción de la realeza. Más tarde la narración continúa con el relato del diluvio. Todas las tempestades y los vientos se desencadenaron en un mismo instante. El diluvio invadió los centros de culto después que el diluvio hubo barrido la tierra durante 7 días y 7 noches, y la enorme barca hubo sido bamboleada sobre las vastas aguas por las tempestades. Utu salió, iluminando el cielo y la tierra. Ziusudra abrió entonces una ventana de su enorme barca. Utu hizo penetrar sus rayos dentro de la gigantesca barca. El rey Ziusudra se prosternó entonces ante Utu. El rey le inmoló gran número de bueyes y carneros. Invocaréis por el cielo y por la tierra. An y Enlil
invocaron por el cielo y por la tierra, hicieron aparecer los animales que surgieron de la tierra, el rey Ziusudra se posternó ante An y Enlil, y estos cuidaron de Ziusudra, le dieron vida como la de un dios, hicieron descender para él un eterno soplo como el de un dios. Entonces el rey Ziusudra, que salvó de la destrucción la simiente de la humanidad en aquel tiempo, allende los mares en el oriente, en Dilmun, le hicieron vivir. Esto luego se vio reflejado en la mitología siria en el poema acadio Atrahasis, en el cual el héroe es Atrahasis, que vendría siendo la versión acadia de Ziusudra, que sería el mismo Noé bíblico de la tradición hebrea. Como podemos escuchar en el relato, la historia de Noé del Génesis proviene de la historia sumeria de Ziusudra. Y este a su vez es el mismo Atrahasis. Atrahasis también es un documento que relata la historia del diluvio, ¿no? Es otro documento de esa antigua civilización. Y sería el mismo Unapistín para los babilonios. Entonces tenemos a el Noé bíblico, tenemos a Ziusudra, tenemos a Atrahasis y Unapistín. 4 nombres que parecerían 4 personajes distintos, pero son el mismo. La historia de estos 4 personajes está enmarcada en lo que es el diluvio. Cada uno de estos relatos pone un protagonista que es el que los dioses escogen para salvarse del diluvio, y gracias a esta acción la semilla de la humanidad se preserva, ¿no? En la historia de Ziusudra y Atrahasis sería Enki el que habla con ellos y les advierte del diluvio que tiene pensado su hermano Enlil para arrasar a la raza humana, ¿no? Gracias a esto él puede hacer un arca y salvarse con las especies animales y algunas personas. En el caso de la Biblia, el que advierte a Noé es el mismo Jehová Yahvé. Entonces vemos que por un lado es Enki, por otro lado es Jehová, pero al final estos pertenecen a los mismos dioses, ¿no? A las mismas razas extraterrenas que cayeron aquí y que fueron los que tenían la intención de destruir al ser humano. Pero obviamente aquí vemos reflejada los dos bandos, ¿no? La batalla y la división que hay dentro de este mismo grupo de antiguos dioses, ¿no? Por un lado están unos que eran más benefactores con la humanidad, encabezados en el contexto de Sumeria por Enki, y por otro lado había otros que eran más radicales, ¿no? Entonces, mientras Enlil quería arrasar con todo, Enki era un poco más conservador, le decía: no, hermano, vamos a hacer las cosas de forma distinta. No le obedecía en algunos casos, y bueno, en este caso terminó advirtiendo a Ziusudra para que se salvara. Pero la intención de Enki no era salvar a la humanidad hacia el futuro. La intención de él era que esa especie humana o esa raza humana que ellos habían manipulado siguiera existiendo para que el reinado y el legado de estos dioses sobre el planeta no se perdiera, porque si se destruía la humanidad por completo, ¿a quiénes estarían gobernando ellos hoy? Pues a nadie, porque no habría humanidad y muy seguramente tampoco habría planeta. Entonces Enki se aseguró que la raza que ellos esclavizaron desde ese momento siguiera existiendo para seguir ejecutando sus planes. No es que Enki o Jehová en el tema bíblico hayan sido los salvadores de la humanidad. No, eso fue estratégico por parte de esa fuerza oscura para ellos seguir estando en el poder. ¿Y quién les da ese poder? Bueno, una humanidad inocente manipulada por ellos que los sigue viendo como los dioses. Pero ahora vamos a tocar el libro secreto de Juan, porque en el libro secreto de Juan nos ayuda a dilucidar qué es todo esto, ¿no? Nos ayuda a entender si Noé, Ziusudra, Atrahasis o Unapistín realmente fueron personajes verdaderos, que existieron, fueron reales, o si estas son unas historias que están ocultando una situación distinta. Por acá tenemos el libro secreto de Juan, y en este documento, desde el capítulo 15 hacia el versículo 10, del 10 en adelante, podemos estudiar lo siguiente. El primer gobernante, que es Yaldabaoth, ese engendro que se desprendió de la desviación de Sofía, que es la oscuridad, el padre de la oscuridad, ese primer gobernante lamentó todo lo que había nacido a través de él. Una vez más hizo un plan y decidió traer una inundación sobre el mundo humano. Entonces recordemos que Yaldabaoth, con sus demonios o ángeles,
Ellos en un punto copian los rasgos de la humanidad original y logran crear una quinta raza posterior a ese caos. Es la raza de humanos, los Adanes. Luego aquí dice que ese primer gobernante lamentó o se arrepintió de esa situación. ¿Por qué? Porque ese plan no les salió como ellos esperaban. Ellos esperaban una raza sumisa, esclavizada, que les sirviera a ellos como dioses. Sin embargo, sabemos por el relato del libro secreto de Juan que la luz ayudó a esa raza adámica y esa raza adámica se levantó más poderosa, más iluminada que los gobernantes y que el primer gobernante. Entonces ellos, al ver esto, en su desespero, quisieron destruir esa raza humana. ¿Y cuál fue el plan? Una inundación. Sin embargo, la grandeza iluminada del pensamiento anterior advirtió a Noé. Y aquí está la primera incógnita que este libro nos ayuda a revelar, ¿no? O a entender. Según estas historias que leíamos anteriormente, quien advierte a Ziusudra o a Trahasis es Enki. Enki, el hermano de Enlil, dioses sumerios, anunnakis, reptilianos. Pero aquí el libro secreto de Juan nos está advirtiendo quién fue o qué fue lo que le advirtió a Noé en el símbolo. Entonces vamos a entender algo. Este diálogo lo está teniendo el Salvador con Juan el apóstol. Esto es un diálogo, este libro fue posterior a la muerte y resurrección de Jesús. Jesús, una vez resucita, él no se fue inmediatamente. Dice el apócrifo de Valentino que Jesús estuvo en contactos en distintas ocasiones con los apóstoles, entregándoles conocimientos, y estos contactos duraron alrededor de 11 años más del Cristo visitando a sus apóstoles, reuniéndose con ellos y entregándoles información. En uno de estos contactos, él se le acerca a Juan, el apóstol. Se le aparece a Juan y ahí es donde le dicta el libro secreto de Juan. Ahí es donde él le revela toda esta información. Entonces hay que entender esto, que cuando Jesús hablaba con sus apóstoles, los apóstoles eran judíos y ellos habían crecido bajo la tradición judía. Es decir, ellos seguían pensando de alguna forma que Moisés había sido un profeta, que Abraham había sido un gran personaje, que Noé había existido y que había sido importante dentro de la historia de su pueblo. Y entonces Jesús no entraba a chocar con ellos diciéndole, no, mira, es que Moisés era un perverso, Abraham era un perverso y Noé era un perverso, o eso fue mentira y no existió. No. Él las enseñanzas se las entregaba respetando en ciertos momentos sus creencias o su cultura, para no tener que chocar. Simplemente les explicaba ciertas cosas en el lenguaje que ellos podían comprender para que pudieran asimilar la información. Entonces, aquí está hablando el libro secreto de Juan del tema del diluvio. ¿Qué comprendía Juan del diluvio? Pues lo que todos comprendemos hoy en día, ¿no? Que Dios había mandado el diluvio y que gracias a Noé la humanidad había permanecido. Pero en esta revelación él le dice que quien envía el diluvio es el primer gobernante. El diluvio que iba enfocado a destruir a la raza humana. Porque hay otro evento que también es un movimiento de los 4 elementos en aquel tiempo, que iba enfocado no a destruir a la raza humana, sino a destruir a los visitantes o invasores extraterrenos negativos que cayeron a este planeta Tierra. Entonces, uno es el diluvio que envió la fuerza oscura con su tecnología y armamento para destruir a la humanidad, y otro es la respuesta de la luz con el movimiento natural de los elementos para repeler el ataque de la fuerza oscura. Son 2 eventos. Uno es enviado por la fuerza oscura hacia la humanidad y el otro es enviado por las fuerzas de la luz para destruir a la fuerza oscura, para diezmarlos físicamente. Entonces, eso es importante y seguramente en otro video vamos a ampliar más esta parte, porque sé que quedarán algunas dudas. Pero en este caso estamos hablando del diluvio que enviaron los falsos dioses de la antigüedad para destruir al ser humano. Entonces, en este diálogo, el Cristo, hablando con Juan, le habla en sus términos. Le dice, sin embargo, la grandeza iluminada del pensamiento anterior advirtió a Noé.
Él anunció a su vez esto a toda la familia humana, los vástagos de la humanidad, mas los que eran extraños no le escucharon. No ocurrió, miren lo que le dice el Cristo a Juan aquí. No ocurrió de la manera que dijo Moisés. ¿En dónde? En el Génesis. El cuento del diluvio no fue como Moisés lo contó. ¿Y qué dijo Moisés? Que Noé y su familia se habían escondido en un arca para sobrevivir al diluvio. ¿Pero qué pasó? Sino que se escondieron en cierto lugar. No solo Noé, sino muchas otras personas de la raza inconmovible. Entraron en ese lugar y se escondieron en una nube brillante. Esto es lo que nos revela el libro secreto Juan. Entonces, ¿qué ocurre aquí? En el tiempo del diluvio, no es que haya habido un personaje escogido por un Dios para salvar a la humanidad. No. En el tiempo del diluvio lo que hubo fue un plan remanente para preservar lo que era original de la creación, como dice ahí, la raza inconmovible de la humanidad. Los seres humanos originales de este planeta, junto con pues, las especies, la genética animal, porque no fue el cuento que está en el Génesis, que fue un arca de madera y entraron todos los animales allí, no. Las jerarquías de la luz establecieron un plan en ese momento. Y el plan era preservar la creación de este planeta ante el ataque inminente de los dioses antiguos en contra de esta humanidad, las especies animales y el planeta en general. Entonces se estableció este plan remanente a través de naves, por eso dice que se escondieron en una nube brillante. ¿Y qué es una nube? Bueno, uno en una nube no se puede parar. ¿Cómo se van a montar muchas personas en una nube? Se caen. Entonces aquí no estamos hablando de nubes, sino de naves con todas las condiciones para albergar la vida humana mientras transcurría ese evento catastrófico. No solamente Noé, es decir, él le está diciendo ahí que no es un héroe mitológico el que se salvó con su familia, no, muchas personas. Es decir, parte o gran parte de la raza humana que existían en ese tiempo y que las jerarquías de la luz decidieron ayudar por el ataque de la fuerza oscura. Entonces, cuando dice que el pensamiento anterior advirtió a Noé, no fue un mensaje de un Dios hipotético a este personaje para que salvar a la humanidad, no. Ahí lo que ocurrió es que dentro de ese plan remanente se enviaron mensajeros a la humanidad, mensajeros que advirtieron lo que iba a venir, mensajeros provenientes o conectados más bien a ese pensamiento anterior de la creación. Es decir, mensajeros que pertenecían a razas más avanzadas de la luz que visitaron a la humanidad en esos tiempos para advertirles lo que iba a ocurrir. Se dio un tiempo para que la humanidad se preparara y cuando ya el tema del ataque de esta fuerza oscura era inminente, llegaron las naves y sustrajeron lo sagrado de la creación, lo que debía preservarse. Pero miren lo que dice por acá. La familia humana, los vástagos de la humanidad, es decir, la humanidad original de este planeta, y dice que más los que eran extraños no le escucharon. ¿Qué fue lo que no escucharon los que eran extraños? El llamado de los mensajeros de la luz. ¿Y quiénes eran los extraños? Los extraños son los visitantes negativos, que obviamente no pertenecen a la creación original. Ellos no escucharon ningún llamado, no se prepararon, no hicieron nada y bueno, llegó el tema del diluvio, no solamente el que envió la otra fuerza, sino el posterior movimiento de los elementos por parte de la luz que arrasó con gran parte de las razas oscuras que se habían establecido en este planeta para gobernar y manipular. Ellos son los extraños, los que no pertenecen ni a la familia humana ni a los vástagos de la humanidad. ¿Quiénes son esos extraños? Los gigantes de la antigüedad, las razas híbridas de seres extraterrenos con animales y los falsos dioses que eligieron pueblos y se hicieron adorar en las culturas antiguas. Esos eran los visitantes extraños que no eran propios de este lugar. Entonces, para resumir, cuando la historia de Ziusudra, Atrahasis, Unapistín o Noé de la Biblia nos cuentan, ¿no?, toda esta historia épica de un salvador que eligió un Dios para salvar a la humanidad del diluvio, eso es falso.
Estas son historias que se han adaptado a ciertas culturas para engrandecer el legado de estas culturas y hacerlas ver como importantes en el desarrollo de la historia humana. Pero no ocurrió de esa forma, como dice el libro secreto de Juan, no fue como te contó Moisés. Ahí lo que ocurrió fue una acción de la luz para preservar a la humanidad a través de un programa remanente de naves donde se sustrajo a la humanidad de este planeta mientras todos los movimientos telúricos y de los elementos y la inundación esta pasaba, porque si no nadie hubiese sobrevivido. No hubo un personaje elegido. Fueron mensajeros de la luz que advirtieron a la humanidad. Durante algún tiempo fueron advirtiendo y dieron ese espacio de tiempo para que la humanidad se preparara. No existió un Noé, no hubo un Ziusudra, no hubo un Atrahasis o un Unapitzin, salvadores de la humanidad, porque todos estos 4 personajes son invenciones de la fuerza oscura para engrandecer su historia. Si nosotros notamos, la Biblia está plagado de dioses o semidioses épicos, ¿no? Grandes personajes que gestaron proezas, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues engrandecer a los pueblos de los cuales surgieron estos héroes. Pero muchos de ellos no existieron y los que existieron eran híbridos entre los dioses y seres humanos. La mezcla genética entre estos seres provenientes del espacio exterior con su tecnología con mujeres humanas. Entonces ahí nacían los semidioses, que es lo que narra el Génesis 6, cuando se juntan los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y eso es lo que nos va a mostrar aquí el relato del libro secreto de Juan, que es otra de las cosas muy interesantes que revela. Noé conocía su supremacía, con él estaba el iluminado que les había iluminado, toda vez que el primer gobernante había traído tinieblas sobre toda la tierra. El primer gobernante formuló un plan con sus poderes. Y ojo a esta parte. Envió sus ángeles a las hijas de la humanidad para que tomasen mujeres y criaran una familia para su placer. Al principio no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque estos seres eran horribles. Eran unos engendros. Entonces, claro, se le presentaban a las mujeres y las mujeres pues no les gustaban, ¿no? Salían espantadas. Entonces, cuando hubieron demostrado que no tenían éxito, se reunieron de nuevo e idearon otro plan. Crearon un espíritu despreciable parecido al espíritu que había descendido con el fin de adulterar las almas a través de este espíritu. Los ángeles cambiaron entonces su apariencia para parecerse a los compañeros de estas mujeres y llenaron a las mujeres del espíritu de las tinieblas que ellos habían confeccionado y del mal. Entonces, ¿cuál fue el plan de ellos? Como de primeras las mujeres no los aceptaron porque eran feos, entonces ellos con su tecnología la utilizaron para hacerse semejantes a seres humanos, hombres normales. Y así fue que las mujeres pues les comieron cuento. Y ahí es donde ellos aprovechan para mezclar la genética de ellos con la genética humana, y ahí es donde nacerían los gigantes o semidioses que habla el Génesis 6. ¿Qué hicieron estos personajes para conquistarlas? Además de cambiar su aspecto, trajeron oro, plata, presentes, cobre, hierro, metal y toda suerte de cosas. Hicieron sufrir a las personas que les siguieron, conduciéndolas por el mal camino y engañándolas. Estas personas envejecieron sin experimentar el placer y murieron sin encontrar la verdad ni conocer al Dios de la verdad. Entonces, a mí me llama la atención porque la acción de estos enviados de Yaldabaoth, de estos ángeles, y hay que decirlo, ¿no? Es muy parecida a el accionar que en muchas ocasiones tenemos nosotros los varones, los hombres. Y esto evidentemente ya estamos viendo de dónde nosotros lo aprendimos. ¿Cuál es el accionar? Cuando usted va a conquistar una chica, una mujer, y de pronto usted no es muy agraciado físicamente, lo más seguro es que la mujer lo rechace. Entonces, bueno, ella dice, no quiero nada contigo. ¿Y qué tiene que hacer usted si la chica le gusta? Usted tiene que cambiar su aspecto. Entonces usted se arregla, se pone más elegante y usted vuelve y se presenta a la mujer. Y no solamente eso, sino que usted le lleva detalles, que es lo que ellos hicieron, ¿no? Le llevaron oro, plata, presentes. Usted le lleva un regalito, le dedica una canción y además de esto le echa un cuento. Le baja el cielo, las estrellas, la luna,
si al final ella decide salir con usted. Y como dice ahí después, y al final cuando logran todo esto, pues la hicieron sufrir, ¿no? Bueno, es curioso y es hasta jocoso, pero eso sí sucede. Ese comportamiento de mentir para conquistar a una mujer lo aprendió el varón y desafortunadamente muchas de las relaciones entre hombres y mujeres están viciadas, ¿no? por estos comportamientos negativos. Pero a su vez las mujeres también aprendieron cosas de estos falsos dioses, como por ejemplo el tema de la vanidad, del maquillaje, todas las piedras preciosas que utilizan para vestirse. Digamos que también transforman su imagen para atraer al varón, pero es un cambio de imagen que no es del todo real y verdadero. Entonces ahí es donde entra el juego de las apariencias, tanto del varón como de la mujer. Ya vemos de dónde proviene toda esa costumbre. Seguimos con el libro secreto de Juan por acá. De esta manera, toda la creación fue esclavizada para siempre, del principio del mundo hasta ahora. Los ángeles tomaron mujeres y de las tinieblas produjeron hijos parecidos a su espíritu, que ahí es donde están los gigantes y todo lo que cuenta el Génesis. Cerraron sus mentes y se hicieron tosudos a través de la tosudez del espíritu despreciable hasta el día de hoy. Bien, eso es lo que el libro secreto de Juan en el tema que estamos tocando hoy nos revela, ¿no? Nos muestra varias cositas, ¿no? Como por ejemplo, quién envió ese diluvio para destruir a la humanidad, quién fue el que se arrepintió de haber creado la humanidad, porque muchos han creído que ese había sido Dios. Por el mal comportamiento humano se arrepiente de crear al hombre y manda el diluvio. No, ese diluvio no fue enviado por ningún Dios verdadero, fue enviado por las fuerzas negativas. El diluvio para destruir al ser humano. Además entendimos que no fue como contó Moisés en el Génesis, que hubo un personaje llamado Noé que creó un arca y ahí se salvó él y su familia y gracias a eso pues la humanidad prosiguió, ¿no? Luego de que todos ellos se siguieran reproduciendo. Y bueno, no fue un arca, sino fue una nave o naves, ese programa remanente por parte de la luz para salvaguardar a la humanidad. No existió un personaje Noé como tal, un Ziusudra, un Atrahasis, un Unapistín. Fue un programa de salvación, de preservación de la semilla humana, vegetal, animal y planetaria, porque en ese tiempo la presencia de la fuerza oscura era mucho más fuerte, ellos tenían más poder. Gracias a esa ayuda de la luz y al posterior movimiento de los elementos, estas razas fueron diezmadas físicamente. Muchos de ellos perecieron, se hundió su base principal o una de las bases principales de la Atlántida, se hundió este continente y ellos tuvieron que esconderse, ¿no? En muchas ciudades bajo tierra y establecerse en otras culturas como la egipcia, y de ahí en adelante pues retomaron de alguna forma el poder en este planeta, pero ya con menor fuerza. Si la luz no hace esa acción de diezmarlos, seguramente la humanidad hubiese sido destruida en ese entonces y ya no habría ni planeta. Entonces eso los diezmó y hoy en día ya ellos no gobiernan como antes lo hacían, que eran ellos personalmente gobernando a los pueblos, sino que ahora lo hacen a través de personajes o personas que parecen seres humanos, pero que son sus elegidos, no son su descendencia genética en este planeta, y ellos crearon esa raza humana semejante a nosotros, pero que dentro de ellos no hay un espíritu, no hay un alma, no hay una condición humana que les haga iguales a nosotros con esa condición original, ¿no? Como dice el libro secreto de Juan, esa familia humana o los vástagos de la humanidad propios de este planeta Tierra. ¿De dónde proviene la historia del diluvio? Principalmente de Sumeria. De ahí fue tomada esa historia en la Biblia, ¿no? Se adaptó al Génesis y a la historia hebrea. Y como vemos, esa raza que eligió Jehová es un pueblo que desciende de estas culturas anteriores como los sumerios y acadios. Recuerden que Jehová se contacta con Abraham en Ur de Caldea y de ahí en adelante ya comienza toda esta historia. Entonces vemos siempre la relación de los antiguos dioses con estas poblaciones cercanas a ese Oriente Medio, de esa zona donde se establecieron fuertemente. Se inventaron estos seres mitológicos como Noé o Ziusudra para engrandecer sus leyendas y el legado de sus culturas, para que ellos fueran los que de alguna forma hubiesen tenido el papel protagónico en el desarrollo de la historia humana. Y esto lo hicieron con la intención de dejar por detrás o menospreciar
el verdadero legado de la humanidad original de este planeta, que no surgió, como cuentan la historia oficial, por allá en África o de allá de Medio Oriente en el famoso Edén. Les recomiendo los videos que hicimos 3 videos. El verdadero génesis de Adán, hicimos el ser humano si es creación o evolución, y también hicimos un live donde hablamos de orígenes humanos. En esos 3 videos usted puede ampliar más la información que acabo de mencionar sobre el origen de la verdadera humanidad. Las otras historias que provienen de aquel viejo continente son el legado de los falsos dioses y su influencia en estas culturas. Ese era el video de hoy, queridos amigos, sobre el diluvio, sobre Noé, sobre el Ziusudra sumerio, falsos personajes que hasta el día de hoy la humanidad cree que, bueno, gracias a ellos estamos aquí. Si les gustó este video, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchísimas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.